Una tal directora de área, la que les ha encubierto todo, hasta de apoyar regalar a los bomberos aeronáuticos en el convenio interadministrativo de la Fuerza Aérea, se hace o conoce todo lo que ha venido pasando, pero lo que realmente le llama la atención es el interés por la contratación, el hambre. Con el convenio interadministrativo del 26 de julio del 2023, se firmó y se presume fue tácita y milimétricamente elaborado por la FAC, es decir, de militar a militar. Se tomó lo contemplado en la Ley 12 de 1947 o la aviación civil. En el convenio interadministrativo, en su cláusula segunda, se autonombran como autoridades aeronáuticas, es decir, Fuerza Aérea Colombiana y Aerocivil. Duplicidad de funciones, fraude en acto administrativo, y aquí lo tenemos. Segunda, alcance. La Aerocivil y la FAC, como autoridades aeronáuticas nacionales, buscan cooperar conjuntamente para el desarrollo y la coordinación de actividades de las diferentes áreas. Pero bueno, si nos vamos al artículo 13 de la Ley 12 de 1947, en su literal A, esta convención será aplicable solamente a las aeronaves civiles y no se aplicará a las aeronaves del Estado. ¿Qué pasó ahí? Presunto prevaricato, violación de la Ley 12 de 1947. Ahora bien, la Autoridad de Aviación Civil del Estado está reconocida por la Ley 105 de 1993. Le corresponde ser autoridad aeronáutica, reglamentación, supervisión, control, sanción y además conservará el control del tráfico aéreo y su responsabilidad por el correcto funcionamiento de las ayudas aéreas. En cuanto a los servicios públicos esenciales, los servicios públicos esenciales son el conjunto de prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos. Son brindados por determinadas entidades, por lo general el Estado, y satisfacen primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad donde estos se llevan a cabo. Los servicios públicos esenciales pueden cumplir una función económica o social o ambas y pueden ser prestados de forma directa por las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de empresas públicas o privadas. En las bases fundamentales del derecho administrativo y de acuerdo a la jurisprudencia francesa, el servicio público es definido como un elemento fundamental que busca la satisfacción del interés general prestado a través de una persona o de un organismo público. La Corte Constitucional ha señalado que los servicios públicos esenciales son aquellas actividades que el constituyente de 1991 en su artículo 365 o aquellas que concretamente han sido definidas por el legislador como esenciales, en donde su esencia la constituye la solidaridad y la igualdad. Su génesis, antes de ser un servicio público esencial, los bomberos se concibieron como de utilidad pública. Esto está en la Ley 12 de 1948 de octubre primero, por el cual se declaran en utilidad pública las instituciones denominadas cuerpos de bomberos y se dictan otras disposiciones. Tal como lo cita el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. La esencialidad se definió en la sentencia de la Corte Constitucional C-450 de 1995 de la siguiente forma. El carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así en razón de la preeminiscencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo con el fin de asegurar su respeto y efectividad. En lo que cita a protección de bienes,
ahí se amplifica a lo que es la esencia de los cuerpos de bomberos voluntarios, oficiales y aeronáuticos. En cuanto a su evolución desde la jurisdicción constitucional del servicio público esencial, se parte desde la derogada Ley 322 de 1996, la cual fue derogada el 22 de agosto del 2012, que en su artículo 2 cita la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios. Para ese entonces, los bomberos aeronáuticos no se encontraban reconocidos por dicha ley, porque mucho antes de la expedición de la actual ley de bomberos, los directivos de la Asociación Sindical de Bomberos Aeronáuticos, AMBAC, en ese entonces le envió una carta al entonces director de bomberos de la época. Dicha carta citaba que los bomberos aeronáuticos no fueran incluidos en la Ley Nacional de Bomberos porque los bomberos aeronáuticos éramos de otro nivel o estatus. Antes de la expedición de esa ley de bomberos, el entonces director de Aerocivil de ese entonces, en reunión con el señor Jairo Larrarte y otras empresas del sector privado, hacían lo suyo, con el fin de privatizar y o vender el servicio. Cada quien consulte. Para ese momento, el señor Daniel Riveros acudió a donde el representante de la Cámara, doctor Carlos Augusto Rojas Ortiz. El señor Ortiz era el único existente para poder hablar o interceder ante el señor capitán Miranda, para que se nos volviera a incluir en dicha ley, porque los bomberos aeronáuticos estaban por fuera de esa ley que se estaba tramitando, consecuencia de la famosa carta que la Asociación Nacional de Bomberos había pasado en ese entonces citando que los bomberos aeronáuticos no fueran incluidos en la Ley Nacional de Bomberos porque los bomberos aeronáuticos éramos de otro nivel o estatus. Así, el señor representante de la Cámara, doctor Carlos Augusto Rojas Ortiz, solamente dijo que colocaran y o bomberos aeronáuticos. Gracias a eso quedamos incluidos en la actual ley de bomberos, la 1575 del 2012. Se aclara que el señor Carlos Augusto Rojas Ortiz fue alumno de Daniel Riveros en la Universidad de Texas. Cuando se dio el surgimiento a la actual Ley General de Bomberos, la 1575 del 2012, los bomberos aeronáuticos quedaron reconocidos en dicha ley en su artículo 2. Queda esa definición servicio público esencial desde los precedentes antecesores citadas leyes de bomberos y, por supuesto, de las normas superiores internacionales de la OIT. En cuanto a la ley 1575 del 2012, se cita en su artículo 2, gestión integral del riesgo contra incendio. La gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos estarán a cargo de las instituciones bomberiles y para todos sus efectos constituye un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa a través de los cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos. Los bomberos aeronáuticos tienen un contrato con el Estado. Con esta denominada tercerización del convenio interadministrativo, bien sea pasar a alguna alcaldía o ente territorial, se pasaría a lo privado, porque lo laboral en los entes territoriales, como sucede con los cuerpos de bomberos voluntarios, se da es por contrato de prestación de servicios e igual es en las fuerzas militares, civiles adscritos a la fuerza militar. Es claro que la norma superior, Constitución Política de Colombia, en su artículo 123 define, son servidores públicos y los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución y la ley. Los servidores públicos pueden clasificarse como miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado.
En cuanto a las categorías de los empleados públicos y oficiales, el decreto 3135 de 1968 señala en su artículo 5: empleados públicos y trabajadores oficiales, las personas que presten sus servicios en los departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. El empleado público o servidor público, funcionario público, se rige por una relación laboral y reglamentaria y se concreta con un acto de nombramiento y la suscripción de un acta de posesión. Sus funciones son de carácter administrativo, de jurisdicción o de autoridad. Los bomberos aeronáuticos somos trabajadores en misionalidad al servicio del Estado. A los directivos de la entidad aerocivil, el grupo de bomberos le quedó grande: derechos de petición a diestra y siniestra, y el cartel de los traslados, los presuntos peculados de horas extras, las contrataciones de uniformes confeccionados con derivados del petróleo, el presunto cartel de las comisiones, los presuntos fraudes en documentos públicos, los viajes al extranjero sin permiso del presidente, estado operacional de vehículos de bomberos españoles que no sirven ni para regar jardines, infraestructuras pegadas con saliva, agentes espumantes y químicos posiblemente en mal estado, entre otras cuestiones. Porque la misma entidad, desde la creación de los bomberos aeronáuticos desde 1959, Aerocivil, siguiendo las recomendaciones de la UASI, decidió implementar un grupo de bomberos para lo concerniente a la respuesta a emergencias aéreas y demás incidentes relacionados con la aviación. La empresa decidió invitar funcionarios de distintas dependencias y realizar el primer curso de bomberos y con su respectivo manual de funciones. En ese tiempo se llamaban operarios calificados con funciones de bomberos. La entidad, a partir de ese inicio, en 1959, comenzó esas indiferentes y brutales guerras, estigmatización, presión, para que los bomberos aeronáuticos no se salieran de esa muy baja parte en cuanto a su estructura jerárquica. La razón fue muy simple: existencia de turno, generación de horas extras. Era o es inconcebible que un operario calificado con funciones de bomberos ganara más dinero que cualquier otro directivo de alto nivel por estructura jerárquica. De lo que se comenta por ahí en los pasillos, a los señores Jefferson Tamaño y Franklin Cano, entre otros, les están fraguando la destitución. En cuanto a la cantidad de traslados, se comenta que estos se dan es porque la misma entidad no tiene en cuenta el arraigo cultural de cada región. Cuando los bomberos son nombrados, además del arraigo departamental de los nuevos aspirantes a bomberos. La pretensión de la Fuerza Aérea es de transferir o pasar los bomberos a su nómina, pero como civiles activos, bajo la presunta figura de cooperación. Al prevaricato de la norma superior no existe una reforma a la ley por vía estatutaria para pasar los bomberos aeronáuticos de carrera administrativa y provisionales, ley 909 del 2004, para luego vincularlos como civiles adscritos a la Fuerza Militar o Fuerza Aérea, decreto 1214 de 1990. Se prevaricó en su artículo primero del decreto 1214 de 1990 en cuanto a su aplicabilidad. El presente decreto regula la administración de personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público. Artículo 2. Personal civil. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional las personas naturales que presten sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría General, en las fuerzas militares o en la Policía Nacional. Ahora bien, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo. Mientras estaban en las reuniones intersectoriales, muy por debajo de la mesa, como se acostumbra a hacer, y a espaldas de los sindicatos, se hacía esta artimaña, pedaleado por algunos sindicatos, no solo como con pinta de secta, sino a nombre de algún otro sindicato, al parecer, quién sabe cuál será.
De las reuniones intersectoriales se perdieron varios días porque el señor Sergio París ni se apareció por allá, pero el ministro de Transporte asistió puntualmente por jerarquía. ¿Quién tiene más poder? ¿Un ministro o un mando medio que es el director general? Bomberos aeronáuticos en una pequeña e insignificante minoría se han tomado la molestia de poner en conocimiento todo lo que sucede, pero una gran mayoría, un 97%, desaprueba lo que se cuestiona. Pero cuando se gana algo, ahí sí todos reclaman a piedra, justificando que ellos merecen mucho más. Lo más nauseabundo del asunto es la existencia de algunos que se hacen llamar los representantes de los trabajadores, de los cuales se debe tener cuidado, más de ellos que del mismo empleador. Algunas criaturas misteriosas que por las nuevas generaciones imitan a estos personajes para mostrar su ímpetu. Las generaciones que actualmente vienen o tal vez vengan sin escrúpulos o son conformistas, masoquistas. Por ahí anda un famoso líder derechito a montarse en el trono del reinado Sei, imitando cada acción de aquel fétido legado. Fétido legado que se ha mantenido para vender a los bomberos aeronáuticos a través de un convenio interadministrativo de la Fuerza Aérea, de militar a militar, para con la excusa de administrar la aviación del Estado y la aviación civil. ¿Existirá un posible golpe de Estado? Eso sin contar que esa famosa reducción de costos que posiblemente se planea. Ese es el machetazo a lo adquirido y que actualmente tienen los bomberos aeronáuticos como son sus prebendas en horas extras, primas, etcétera, etcétera. Al pasar a la fuerza militar, escasitamente se reciben las primas que por ley están, las de mitad de año y la de diciembre. Y si es por horas extras para cubrir el aclamado servicio, en la Fuerza Aérea hay muchos egresados como bomberos aeronáuticos de la propia Fuerza Aérea, que graneaditos van cubriendo la falta de personal. Las famosas comandancias pasarían a la FAC, ya que ellos sí cuentan con la jerarquía de los grados, tenientes, sargentos, etcétera. Los civiles bomberos aeronáuticos quedarían al mando de un oficial. Por el lado del Centro de Estudios Aeronáuticos, instructores, docentes y demás, la Fuerza Aérea tiene más que suficiente para seguir con los cursos básicos de bomberos. Los actuales docentes e instructores quedarán a un lado porque ya con eso se suple la falta de instructores y posiblemente en cada aeropuerto queda un instructor designado como miembro de la FAC. Y además, los señores instructores de bomberos aeronáuticos ya quedarían en servicio común y corriente. ¿Será que para los cursos de bomberos básicos, precursos y demás quedarán en la escuela Marco Fidel Suárez? Algunos de los que se hacen llamar caudillos sindicales o líderes sindicales están haciendo el contrapeso para lograr el objeto de pedalear la venta de los bomberos aeronáuticos, los señores de Cali. Esos padres, por ahí algún sancionado que colgó algún teléfono por ahí, ese padre o esos padres que le aplauden a esos hijos buenos porque también comen, se benefician del todo tipo de estrategia y maniobras mezquinas, buscan vender a los bomberos al mejor postor, bien sea Fuerza Aérea Colombiana u otras. La historia se ha repetido cuando en aquellos años se presentó la fatídica entrega del Dorado con bomberos y todo ante el ente privado